Bendiciones a mis amados hermanitos del grupo ETE. Siempre un placer este reencuentro con ustedes. Emocionado ya, por supuesto, estamos aquí en nuestra última lección del libro 3 y es la parte final del curso, mis amados hermanos. Oro y pido a Dios por ustedes, hermanos queridos. Doy gracias, Señor, por tu bendita provisión, por todo lo que has obrado en estos tiempos, Señor, a favor nuestro. Gracias por tu palabra bendita, por tu Espíritu Santo amado, que nos guía, Señor, aquí en este estudio de tu palabra. Bendice a mis hermanos una vez más, Señor, te pido por ellos. Amén, Señor. Amén. Bien, hermanitos, en esta lección número 10, básicamente es una lección que ustedes tienen que resolverla por su cuenta. Esto es una tarea para ustedes realmente. Pero comprendiendo lo extenso que es, quisiera hacer hincapié en algunas partes que son fundamentales. Ya por experiencia, yo también he sido alumno en su momento, entonces siempre recomiendo lo mejor para ustedes, para tener una mejor claridad en los temas que estamos tocando, ¿no es cierto? Para el desarrollo de esta lección 10 es indispensable, hermanitos, que ustedes revisen esas historietas ilustradas que ustedes tienen ahí al final de su libro. Las historietas ilustradas, que son los dibujitos que están ahí, hermano, que reseñan todo el contenido, me refiero a estas figuritas, que ahí está relatado de una manera muy sencilla, todo lo referente a el contenido del libro de los Hechos. Recordemos que tanto el Evangelio de Mateo como el libro de los Hechos de los Apóstoles, ambos tienen 28 capítulos. Entonces, así lo vamos a comprender mejor. Ahí, leyendo tantas veces sea necesaria esa historieta, ustedes van a tener un concepto cabal de del contenido del libro de los Hechos. Dada la brevedad y el corto espacio que tenemos aquí para las grabaciones, mi propósito es clarificar algunos temas que tengo, creo, la impresión de que ahí falta un poquito reforzar. Y me refiero específicamente a lo siguiente, al análisis del libro de los Hechos. Antes de hacer este análisis, de manera resumida, por supuesto, yo quisiera referirme y pongan mucha atención, hermanos, nuevamente. ¿Qué dice el capítulo 28? ¿Cómo cerramos nuestro estudio de Mateo en el capítulo 28? El capítulo 28 está referido básicamente a la gran comisión, encargada, encomendada por nuestro Señor Jesucristo. Realmente es un mandato del Señor para todos los creyentes como tú y como yo. Dice aquí, Mateo 28, versículo 18 y 19, que es el versículo clave. Y dice así, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Repito, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Aquí está la orden, aquí está el mandamiento ya del Señor. Por eso es que se le reconoce en los estudios la gran comisión. Está aquí en el título La Gran Comisión, capítulo 28, versículos 18 y 19. Entendido esto, hermano, entonces, ¿qué pasamos? Ya en el campo de trabajo, en la realidad, ¿cómo se lleva a cabo, cómo los cristianos, cómo desde el tiempo de los discípulos, desde los tiempos de la naciente iglesia primitiva, llevamos a la práctica lo que el Señor nos ha mandado? Repito aquí, una vez que hemos leído el capítulo 28, que se trata de la Gran Comisión,
Vamos a leer el versículo clave del libro de los Hechos, capítulo 1:8. ¿Qué dice el capítulo 1:8? En la siguiente página, en la parte de los Hechos, el libro de los Hechos, capítulo 1, versículo 8, referido a la promesa del Espíritu Santo y la ascensión, exactamente en el capítulo de la ascensión. Dice aquí, capítulo 1:8, textualmente dice: pero recibiréis poder, le dice el Señor a sus discípulos, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén. Primero en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria. Esa es la segunda parte. Y hasta lo último de la tierra, que es la tercera parte. Aquí es las mismas palabras del Señor Jesucristo antes de su ascensión a los cielos. Aquí está en el primer capítulo de Hechos, capítulo clave. Pero recibiréis poder. O sea, los discípulos estaban dispuestos y el Señor subió a los cielos y a los 10 días vino el Espíritu Santo y fueron llenos, vino en forma de lenguas de fuego y los llenó, los selló con el Espíritu Santo a los discípulos y a tantísimos creyentes que había en ese momento. Ahí estamos hablando del aposento alto. Ahí estaban esperando. Esto es un hecho sumamente importante y clave, hermano, en nuestro estudio. Ahora bien, ¿por qué comentamos esto? Con esta base, con Mateo 28, que es el gran mandamiento, y capítulos 1:8, ¿cómo es que se llega a expandir el Evangelio? Aquí recordemos este análisis. Del capítulo 1 del libro de los Hechos al capítulo 7, viene a ser el relato sobre cómo se fue formando la iglesia. Recordemos ya los discípulos del Señor en Jerusalén, ¿no es cierto? Eran tiempos difíciles, había persecuciones por todas partes. Allá en la parte norte en la región de Siria, también estaban llegando algunos misioneros, pero dejemos por ahora y centrémonos primero en el primer tramo, que es la predicación. Ya en Jerusalén se conocía, ya había muchos creyentes en el Evangelio. Muy bien, del capítulo 1 tenemos lo que acabamos de leer, la promesa del Espíritu Santo. Luego de la ascensión vienen las apariciones del Señor Jesucristo, que ya le hemos tocado también un tema especial. La elección del sucesor de Judas, la venida del Espíritu Santo, bueno, la curación de un cojo, Pedro y Juan ante el concilio, Ananías y Zafira, elección de los 7 diáconos, y hasta el capítulo 7, la defensa y muerte de Esteban, del primer diácono, el primer mártir de nuestra iglesia cristiana. Del capítulo 1 al capítulo 7, hermanos, se da cumplimiento a lo que el mismo Señor, a lo que acabamos de relatar en el capítulo 1:8. Hacer discípulos, ¿a dónde? Primero en Jerusalén. Ya se había predicado en Jerusalén tal y conforme el Señor lo había pedido. Había muchos creyentes ya en ese momento, perseguidos, pero ahí estaban. Recuerdan que los diáconos fueron nombrados a pedido de los discípulos del Señor, porque ellos ya realmente habían estado un tiempo atendiendo a las viudas de los judíos y de los griegos, ¿no es cierto? Entonces tenían que salir a predicar, a cumplir la gran comisión, y nombraron a los 7 diáconos. Dentro de los 7 diáconos que ya los hemos comentado, estamos Esteban, Felipe, Prócoro, Pármenas, Nicanor, Timón y el prosélito de Nicolás, ¿no es cierto? El prosélito de Antioquía. Un prosélito es un gentil convertido no directamente al cristianismo, sino primero llevado al judaísmo y del judaísmo traído al cristianismo. Eso es un prosélito. Entonces, arrestado Esteban, recuerden ustedes que ahí participa Pablo, Saulo en ese momento todavía, porque dejan sus ropas ahí los que están matándolo a Esteban, mientras él estaba dando su
su manifestación respecto a cómo había sido su conversión. Entonces, desde el capítulo 1 hasta el capítulo 7 viene a ser lo referido, lo relatado, ¿no es cierto?, a la gran comisión, a donde en Jerusalén, como el Señor había pedido. Cuando tocamos el tema de Saulo o de Pablo, estamos tocando ya el tema de la gran persecución. La muerte de Esteban marca un hito importante aquí porque ya marca, ¿no es cierto?, ya la persecución salen a distintos lugares a esconderse los judíos, los cristianos, por la persecución tan terrible de los romanos y de los mismos judíos, incrédulos. Entonces, ¿qué ocurre aquí? Viene la segunda etapa. La segunda etapa, a raíz de la conversión de Saulo, ya en el capítulo 8, ¿no es cierto? Pero cuando son perseguidos los discípulos, recordemos que los escogidos por el Señor se habían quedado en Jerusalén. Ellos eran la parte importante, digamos, la parte medular y los responsables de la evangelización ahí en Jerusalén. Se da un hecho que es, el Espíritu mueve ¿a quién? A Felipe, al diácono que había quedado. Después de la muerte de Esteban viene Felipe. Y el Espíritu lo mueve y le dice: Felipe, dale el alcance, porque está yendo un eunuco que había venido a adorar desde un reino del África, ¿no es cierto? Había venido a la fiesta ahí de Pascua ahí en Jerusalén. Y el eunuco era creyente. Él, si venía de adorar de Jerusalén, él creía en Dios, pero él no conocía de Jesucristo. Y Felipe, movido por el Espíritu, va y le da el alcance ahí en esta región de Gaza. Se acerca, le dice que lees y ya el relato que ustedes han leído ahí. Entonces pide el eunuco que se le bautice y Felipe lo bautiza. Muy bien. Y el eunuco va, el texto dice, se fue muy, muy feliz, muy alegre. Eso quiere decir que fue lleno del Espíritu, ¿no es cierto?, también a predicar, porque ya se había convertido como tú y como yo en cristianos. Y su misión era llevar la palabra a donde se dirigía, a la reina del sur. Muy bien. Felipe fue levantado, según el relato dice ahí, ¿no es cierto?, a una ciudad llamada Azoto. Y de Azoto, más al norte, continuó su evangelización y se quedó en la ciudad de Cesarea. Porque ahí, en la historia que leemos aquí, los relatos bíblicos en Hechos, nos demuestran que él se quedó ahí en Cesarea, que era una ciudad muy importante para los romanos, y él se quedó ahí con sus hijas, sus 4 hijas profetisas, ¿no es cierto? Muy bien, pero ya se está cumpliendo la segunda parte, o sea, la predicación en Judea y en Samaria. Posterior a Felipe, viene Pedro. Pedro también tiene que llevar la palabra y cumplir con su ministerio. Pedro, recuerden ustedes, de acuerdo al relato bíblico, curó a Eneas, un paralítico, un hombre era paralítico y bueno, lo levantó, lo sanó, un milagro porque estaban llenos del Espíritu Santo. También resucitó a una jovencita, a Dorcas. En ese interín de la predicación de Pablo ahí, o perdón, de Pedro, había en Cesarea el responsable de ahí de militar de Cesarea era en ese momento Cornelio. Y pidió, enterado de que que Pedro estaba predicando ahí en esa región de Siria, perdón, disculpen los nombres, en la región de Samaria, pide que venga, ¿no es cierto?, porque él quiere saber del Evangelio. Y efectivamente va Pedro y le predica el Evangelio ahí a Cornelio, y es salvo Cornelio y toda su familia, aceptan y reciben al Señor Jesucristo como su Señor y Salvador. Miren la obra el que está obrando el Espíritu Santo, es la obra del Señor ahí. Entonces, esto marca un hito importante también en el cumplimiento de la segunda parte, que es la predicación, como dijo el Señor, primero en Jerusalén, después en Judea y Samaria. Obviamente, después prácticamente entre 15 y 20 años más adelante va a ir Pablo.
ahí también a cumplir una misión importante. Porque el segundo y tercer viaje de Pablo, él necesariamente tiene que llegar ahí a Cesarea, que es punto de parada obligada para subir a Jerusalén y poder llevar toda la ayuda que él recolectaba de todas las regiones que visitaba. Ese es el cumplimiento de la segunda parte, ¿no es cierto?, de el libro de los Hechos, de la predicación en Judea y en Samaria. Ahora la tercera parte ya viene desde el capítulo 13, porque la segunda parte va del capítulo 8, desde la persecución de Saulo, la conversión, al capítulo 12, que viene a ser la muerte de Jacobo, ya el hermano de Juan, por orden de Antipas. ¿No es cierto? Hasta esa parte del libro de los Hechos es lo referido a la predicación en Judea y en Samaria. Recuerden que Antipas también quiso quiso tomarlo prisionero a Pedro ahí, porque los detestaba a los cristianos. Bueno, así las cosas. Entonces, hasta el capítulo 12 viene la segunda parte, ¿no es cierto? Ahora, desde el capítulo 13 al capítulo 28, viene el cumplimiento de la tercera parte de la misión, que es hasta lo último de la tierra. Y aquí el personaje central es el apóstol Pablo, porque Pablo ya convertido y habiendo sido discipulado por el mismísimo Señor Jesucristo en espíritu, y así lo manifiesta él. Cuando más adelante veremos es tomado prisionero, ¿no es cierto? Pero vayamos por partes. Desde el capítulo 3 al 28, aquí ocurren los 3 viajes oficialmente que conocemos de Pablo, ¿no es cierto? Que ese es un curso aparte que es muy probable que lo llevemos también con ustedes el próximo año, con el favor de Dios. Pero aquí quisiera yo reforzar algo, para que ustedes tengan más o menos una idea de qué es lo que vamos a tratar o de qué trata de esta tercera parte de la predicación hasta lo último de la tierra. Y por supuesto que continuamos, porque lo que estamos aprendiendo tenemos que llevarlo también nosotros a la práctica, continuar con la evangelización hasta el día del Señor, cuando Él venga por segunda vez por su iglesia, ¿no es cierto?, por todos los creyentes. Entonces, a partir del capítulo 13 al capítulo 15 es lo que se desarrolla el primer viaje de Saulo, el primer viaje de Pablo. Pablo ya sabemos que estuvo predicando con Bernabé ahí en Antioquía, ¿no es cierto? Ahí ya lo puso a prueba su amigo, porque eran amigos de adolescencia, desde muy jóvenes se conocía Pablo con Bernabé. Bernabé es de Chipre y Saulo es su vecino, ahí están cerca, ahí en Tarso de Cilicia, a un paso, digamos, cruzando el mar, ¿no?, el Mediterráneo. Y bueno, ya sabía, por supuesto, Bernabé de la conversión de Saulo, y bueno, es enviado Bernabé ahí a Antioquía de Siria. Bernabé va, lo llama a Saulo para que apoye la misión ahí en Antioquía de Siria, ¿no es cierto? Y luego es presentado en Jerusalén ahí luego de una serie de peligros que pasó. Recuerden ustedes que Pablo estuvo predicando en esta parte de Siria, en Damasco, y se urdió un plan para matarlo, ¿no? Y tuvieron que sacarlo por una canastilla y él se fue allá a Jerusalén. Y en Jerusalén nadie quería acercarse a él porque lo habían conocido ya antes, que era un perseguidor. Y fue precisamente Bernabé quien lo presenta, ¿no? Y explica la obra que estaba haciendo Pablo, ahí ayudando en Antioquía, y es aceptado por los hermanos ahí, primero por Jacobo, el hermano del Señor, y después por los discípulos. Entonces son enviados ahí nuevamente a Antioquía, ya de vuelta, ¿no es cierto? Y ya es que ahí en Antioquía, con los hermanos de la iglesia de Antioquía, porque ahí recuerden ustedes que por primera vez se les llamó cristianos a los recién convertidos, o sea, a los creyentes. Entonces Pablo ve ahí que Antioquía es el lugar estratégico para las misiones que él tiene proyectadas, porque es movido por el Espíritu del Señor. Y hace más,
ha recibido la aprobación de Jerusalén y ahora los hermanos de Antioquía les están imponiendo las manos, ¿no es cierto?, para la bendición y para que el Espíritu guíe la obra misionera. Tremendo, Pablo, lleno del Espíritu Santo, y Bernabé, por supuesto, no es para menos, ¿no? Bernabé es un gran líder de la iglesia de Jerusalén. Él es el hermano, su nombre original no era Bernabé, él era José, pero fue cambiado su nombre de Bernabé por ese espíritu de consolación que él tenía. Era consolador, era amoroso en sus tratos, ¿no? No era vanidoso, siendo un gran líder. Entonces, viene el primer viaje y sale, ya despedidos de la iglesia de Antioquía, de Siria, y sale Bernabé, o Pablo, y el sobrino de Bernabé, que es Marcos o Juan Marcos, como se le conoce en varios pasajes de la Biblia, que es su sobrino. Entonces, el objetivo es primero llegar a Galacia, la provincia más próxima. Bueno, antes de ir allá, obviamente toman su embarcación y van por la parte de Chipre, a la isla de Chipre. Ahí van a Salamina, primeramente la primera parte de la isla, y ahí logran la conversión de este gentil romano, también responsable de la seguridad militar ahí en la isla, que es Sergio Paulo. Algunos atribuyen a ese nombre y a la conversión de él, ya que toma Saulo su verdadero nombre de Pablo, ¿no? Bueno, pero eso no es lo que está en discusión, eso es solamente un comentario que nos hace bien saberlo. Y luego van hasta el otro extremo de la isla, que es Pafos. Ahí también hace una gran predicación y hay muchas conversiones también ahí. Continúa el viaje, ya van los tres misioneros aquí, Pablo, Bernabé y Juan Marcos, y llegan a la ciudad de Perge, o Perche, así figura en diferentes nombres en el mapa de Galacia. Pero finalmente logran el gran cometido, llegan a Galacia y en el mismo Perge se regresa de una manera inusitada, sin dar alguna explicación. Juan Marcos se regresó. Pero Pablo continuó con Bernabé el viaje. Levantan primero la iglesia ahí de Antioquía de Pisidia. Luego van haciendo un recorrido, porque esa parte, de acuerdo a los relatos bíblicos, nos parece que Pablo conoce bien esa zona, porque él es de la parte de Cilicia, y Cilicia está dentro digamos, de la región de Galacia o de Asia Menor, que se conocía en esa época. Entonces levantan la iglesia de Antioquía de Pisidia, luego la iglesia de Iconio, más al este, Listra. Ahí en Listra un incidente tremendo que casi, bueno, lo apedrearon y lo dieron por muerto, lo tiraron por ahí por un acantilado, ¿no? Pero aquí en Listra, hermanos, fíjense que ahí hay unos hermanos de gratísima recordación. Está la madre y la abuela de Timoteo, que ya eran cristianas. Ahí con la predicación de Pablo, ya el joven Timoteo, que tendría unos 11, 12 años, ya entendió, ya creía en el Señor. Y ya en el segundo viaje ya vemos que ya has recibido al Señor, ¿no es cierto? Y es invitado por Saulo. Pero vamos por partes. En el primer viaje todavía, aquí estamos en la región de Galacia. Ya hemos hablado de Antioquía de Pisidia, Iconio, Listra y Derbe. Y Derbe, que está próxima a Tarso, pues de donde es Pablo, ¿no es cierto? Esas son las iglesias que levantó. Regresó nuevamente a Antioquía y dio cuenta a la iglesia de Jerusalén, viene el concilio, algunos disturbios, pero finalmente se pusieron de acuerdo y todo volvió a la paz. En el segundo viaje, ya Pablo decide no llevarlo a Juan Marcos. Sale Pablo con Bernabé, pero Bernabé, el hermano de consolación, prefiere darle una oportunidad más a Juan Marcos y efectivamente decide acompañarlo a Juan Marcos, ¿no? Y Pablo toma por compañero a Silas. Nuevamente van a Antioquía de Siria y proyectan el segundo viaje. Nuevamente son despedidos por los hermanos, pero esta vez, en vez de ir a Asia, donde tenía proyectado ir Timoteo,
viene un varón macedonio y les pide ayuda para que vayan allá a Macedonia. Y esta es la historia del relato en esta segunda parte que va del capítulo 16 al capítulo 18, porque se trata de la predicación de Pablo en Europa. Primero levanta la iglesia o primero logró conversiones ahí en Filipos. De Filipos pasó a Tesalónica, de Tesalónica a Berea, levantó la iglesia en Berea. De Berea, estando en la región de Macedonia, pasó al sur, a la región de Acaya. Ahí predicó en el Areópago, ahí se convirtieron muchas personas también. Tenemos a Dionisio, a Dámaris. Luego pasó a un lugar realmente insospechado para Pablo, que era otra Sodoma y Gomorra, que es Corinto. Hermanos, Corinto era algo inenarrable, pero Pablo solo, ahí predicando ahí en esta región de Acaya. Solamente esos datos como referenciales, nada más, hermano, porque el tema ya lo veremos cuando estudiemos viajes de Pablo. Y bueno, y su retorno nuevamente, ¿no es cierto?, recogiendo también las ofrendas de los hermanos para la ayuda allá en Jerusalén. Regresa él ya de su segundo viaje, va a Cesarea en su segundo viaje y luego va nuevamente a Antioquía, va a Jerusalén a dar cuenta de lo que ha ocurrido, a dejar las provisiones y luego retorna ahí a Antioquía y se proyecta el tercer viaje. Y en el tercer viaje nuevamente sale él ya para esto. En el segundo y tercer viaje los personajes que lo acompañan son casi los mismos, porque está Silas, está Timoteo, está Tito y está otros hermanos más que son de las nuevas iglesias de Macedonia y de Acaya, que están acompañando a Pablo en esta misión. Pero en el tercer viaje ya Pablo va a esa región que no pudo ir por el llamado del varón macedonio, que es la parte de Éfeso, donde mucha idolatría por la diosa Diana de los Efesios, había muchos libros de ocultismo y esas cosas, y transformó toda esa región Pablo. Ahí tenemos personajes muy importantes, ahí misioneros para la iglesia de Colosas como Epafras o Epafrodito. Levantó la iglesia ahí, levantó la iglesia Pablo, la de Éfeso, y otras más por medio de la ayuda de Epafras, como la iglesia de la Odisea y Hierápolis. Y retorna él ya en este su tercer viaje y llega a la ciudad de Cesarea. No obstante, los pedidos de Felipe y de Agabo de que no fuera porque iba a regresar, en cuanto menos en 2 semanas iba a regresar prisionero. Y bueno, va Pablo ahí a dejar la ofrenda y es tomado prisionero. Una serie de conflictos, se convulsiona la ciudad, casi lo matan a Pablo ahí. Lo recupera el militar romano Claudio Lisias y lo lleva finalmente a Cesarea y ahí permanece por 2 años prisionero hasta que él pide que, como romano, pide que que se le permita audiencia con el César romano. Es esta parte, hermanos, lo que quería así a grandes rasgos comentarles. Ya lo veremos seguramente en el próximo año cuando tengamos que estudiar viajes de Pablo. Demos gracias al Señor, hermanos queridos, por este tiempo que nos ha dado el Señor para crecer en el conocimiento de su palabra. Y así que nos vemos el día 12, de 8 a 10, ¿no es cierto, hermanitos? El próximo sábado, y para que ustedes puedan rendir su examen. Que Dios los bendiga, mis amados hermanos, y vamos a seguir comunicados de todas maneras. Bendiciones.